Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y hoy platicamos como cada lunes con Enrique Tucen, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo, Germán? Y Germán Petersen, bienvenido. Ricardo, Enrique. Oigan, pues se consumó el viernes pasado, ya el fin de semana quedó bastante planchadito el asunto. Bueno, más bien desde días antes del viernes estaba planchado que el Poder Judicial iba a estar en manos de un candidato de unidad. Al principio se llegó a hablar hasta casi de 14 candidatos que le tiraban a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia para suceder a Celso Rodríguez. Luego se empezó a achicar al grado de que solamente había dos bloques importantes. Pero al final de cuentas se lanza solamente uno y ese uno llega como presidente del Supremo Tribunal de Justicia a suceder a Celso Rodríguez. Vega Pamanes. ¿Qué sabemos de Vega Pamanes? Sabemos poco de él. Sabemos que tiene 5 años de magistrado en el Supremo, en las salas penales, que fue director de la policía de Puerto Vallarta hace ya unos años. Sabemos que es egresado de la universidad, que su maestría y su doctorado están relacionados a la administración y a la impartición de justicia, o sea que se preparó para ser magistrado de carrera. Pero en términos generales sabemos que tuvo una alianza política que le permitió tener una mayoría casi aplastante en la sesión en que lo eligieron. 30 magistrados de 33, los otros 3 votaron por el magistrado González Becerra, que ni siquiera se tomaba su nombre previo al viernes pasado, sino que surgió de pronto como un candidato, pero en realidad pues no es de que te lances o no. En el tribunal tú eliges por quién vas, por quién votas, sin importar, digamos, no hay candidatos inscritos que te permitan decir que va por un lado, va por el otro. En el día de la elección, cualquier magistrado en votación secreta, aunque con escrutinio público, puede votar por quien sea, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el que sonaba luego ni siquiera tuvo Raúl votos, Acosta ¿no? Cordero. Raúl Sí, incluso Raúl Acosta Cordero se pensaba que iba apoyado por la Universidad de Guadalajara, por el grupo de la Universidad de Guadalajara, y por algunos grupos panistas, entre ellos el de Chema Martínez. Pero bueno, todavía un día antes de la elección, yo platiqué con un par de magistrados que me decían que por ahí no iba la jugada, y al final vimos que no, que hubo casi unanimidad para elegir a Vega Pamanes. Digo, y sí es algo que se vino decantando desde hace varias semanas, la cantidad de tiradores a esa posición, a esta presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Como comentaba Ricardo, empezamos con unas listas interminables, ¿no? Leerlo en la prensa era prácticamente abarcar varios párrafos de posibles presidentes. Comenzó a hacerse una lista cada vez más pequeña y cerró días antes de la elección con esta única pregunta, era ¿con cuántos votos? Sí, ya se sabía que iba a ser Luis Carlos Vega Pamanes, quedó con 30 votos de 33. Creo que también hay que insistir que este tipo de elecciones están filtradas por padrinos políticos y eso sucede en este estado y hay que alertarlo y también hay que ponderarlo en una lógica democrática. ¿Por qué? Porque al final del día en la prensa se estuvo manejando insistentemente, hubo artículos en la semana, entre ellos el de Diego Petersen, relacionando la dinámica de los padrinazgos, la dinámica de los grupos de poder, de los poderes fácticos incluso, con la elección de este presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Llega entonces con acuerdos que ya comentaba Enrique, también se ha hablado mucho de su relación con Javier Guízar y con Javier Galván, expresidentes estatales del PRI. De hecho, trabajó con unos Trabajó, así es, en el área jurídica, me parece, del PRI. Sí. La presidencia de Guízar. Entonces, digo, logró tener esta serie de alianzas con distintos actores importantes, con distintos padrinos, y tal parece, y eso es con lo que yo me quedaría, que llegar a ese tipo de órganos pasa por filtros de padrinos en este estado, y eso hay que alertarlo y eso también hay que ponderarlo, pues, ¿no? Como en cualquier lado, como en el Instituto Electoral, como en el Consejo de la Judicatura. En la digamos. Comisión de Derechos Sí, Humanos. el tema de las cuotas abarca prácticamente a toda la administración pública. Sin que necesariamente eso esté muy bien. No, digamos. claro que no, claro. Incluso eso lo hace aún más grave, ¿no? Que no, el Poder Judicial no es una isla en ese tema, sino que es parte de una serie de acuerdos y de equilibrios que existen entre actores políticos. Lo que a mí se me hace muy interesante de la votación y de los arreglos en torno a esto es que era difícil pensar que Celso Rodríguez se fuera sin tratar de hacer un acuerdo que le diera una especie de inmunidad en los siguientes meses. El tema es que Celso deja, después de 7 años de gestión, es normal,
deja muchos cabos sueltos, muchos temas que no sabemos bien a bien cómo se gestionaron, desde el tema de la ciudad judicial hasta el tema del avance en los juicios orales. Hay varios temas que deja sobre el tintero y que no queda claro hasta dónde se avanzó, con cuántos recursos, y no hay mucha transparencia. Lo que hace Celso, que es una jugada que yo creo que es muy inteligente en el momento en que se siente contra la pared, es que ve que se está generando una mayoría para que él no sea, para que él no repita. Su primer objetivo era repetir. Se da cuenta que se forma esta mayoría. Que podía todavía, claro, las veces que quiera. 2 años, está amparado. Ha hecho a partir de amparos y muchas cosas poderse reelegir casi instantánea y automáticamente. Se da cuenta que no, que el gobernador electo Aristóteles Sandoval no va a jugar con él, pero que se puede subir al tren de la victoria, podemos decirlo así. O sea, que al final se da cuenta que hay una mayoría que se está formando y lo que decide es ver cómo le hago para subirme a ese tren, para parecer gestor de esa victoria y al final que sea incluido en el grupo de ganadores. La gente del mismo tribunal te lo decía, magistrados, ¿sabes qué? Celso, su candidato, primero él se quiso reelegir, después su candidato era otro, y después ve que como la mayoría es aplastante contra él y su candidato, decide subirse al acuerdo. Entonces, Celso, muy pragmático, entiende que los tiempos cambiaron y que tiene que resignarse, ¿no? Lo que también aquí creo que es muy claro es que desde el punto de vista ciudadano, lo que tenemos es una incomprensión muy grande de cómo funciona el Poder Judicial. Y creo que aquí va vinculado con el asunto de los padrinazgos y de la forma de llegar a esas posiciones. Hay otro tipo de espacios de la administración pública en los 3 poderes que es más claro, está más socializado cómo funciona, están más abiertos al escrutinio público por sus prácticas de transparencia e incluso porque a veces la complejidad con la que se manejan es mucho menor. Entonces entendemos con mucha mayor claridad un diputado y qué relación guarda con determinados liderazgos. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial, estamos hablando del poder más oculto de todos, el poder con mayor opacidad, el poder en algún momento dado con mayor rezago en la modernización administrativa. Entonces, lo que hay ahí es una caja negra para gran parte de la población, incluso para gente del Círculo Rojo, que no acabamos por entender bien a bien cómo es que funciona la forma de designar, la forma de apadrinar, la forma de decidir dentro de ese Poder Judicial. Entonces, sí es importante tener esta claridad de observar la dinámica interna y creo yo, desde el punto de vista ciudadano, insisto, de entrarle a la comprensión del Poder Judicial, porque estamos muy acostumbrados, tanto los periodistas como incluso académicos, analistas, ciudadanos independientes, activistas, a nada más hablar de manera genérica del Poder Judicial, cuando entraña muchísimas complejidades, muchísimos pliegues internos, a veces complicados de visualizar, pero que es importante en aras de un escrutinio público que es clave en la vida democrática. Claro. Y ahí, a ver, 2 comentarios rápidamente con respecto a lo que decía Germán y lo que decía Enrique. Primero, de los saldos que deja Celso Rodríguez y por eso busca cubrirse. 1, lo que decías, ¿no? La ciudad judicial que no se pudo echar a andar, o sea, la mudanza no se puede concretar todavía, a pesar de que ya está por allí el edificio, que en este momento es un elefante blanco. 2, lo que tiene que ver con los juicios que hay por que no se cobró un impuesto o se les dedujo y luego resulta que ahora se les está cobrando a los empleados todos esos impuestos. 3, hay un emplazamiento a huelga al Poder Judicial por problemas sindicales. Hay todavía un plantón permanente de trabajadores que están ahí enfrente del Poder Judicial expresando sus inconformidades. 4, hay una división muy marcada, muy fuerte de jueces que no están de acuerdo con lo que hizo o dejó de hacer Celso Rodríguez y tiene que ver también eso con los negocios que hay en torno a la ciudad judicial. Y evidentemente el asunto de la transparencia, ¿no? Si hay un poder opaco en este estado es el Poder Judicial, al grado de que en las últimas semanas hemos tenido reiterados llamados del Instituto de Transparencia, tanto al Consejo de la Judicatura como al Poder Judicial, al Supremo Tribunal de Justicia, para que transparenten nomás todo, ¿no? Porque no hay nada. Claro. Nóminas, gastos, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, son gente que no nombramos nosotros como electores, a diferencia de los diputados o del gobernador, pero también están obligados a rendirnos cuentas y esa es la parte en la que desde la ciudadanía no hemos llegado. Vamos a una pausa, después de la pausa comentaremos también acerca de lo que tiene que llegar a ser Vega Pamanes y se puede confiar en que hay un nuevo rostro, una nueva actitud en el Poder Judicial porque llega alguien joven, fue una de sus cartas para jugarse la candidatura en la presidencia y también qué actores políticos salen beneficiados con este asunto. Pierden algunos que tenían el control del Poder Judicial hasta el viernes, de eso platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos. Esto es Ángulos.